La Biblia nos enseña acerca de una doctrina que se le ha denominado el arrebatamiento o el rapto. El apóstol Pablo menciona esto como si fuera un misterio. Pero bien, ¿qué es lo que tiene que ver el rapto o el arrebatamiento en nuestros tiempos? ¿Y qué tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Quédate y enseguida estaremos estudiando este importante tema. Hola, bienvenido de nuevo. Yo soy Francisco Ortiz y en esta ocasión estaremos estudiando qué es lo que dice la Biblia acerca de este importante tema, el arrebatamiento. Y empecemos por definir la palabra. Si bien rapto no viene en la Biblia, sí viene el contexto que es la palabra en griego. La palabra propia en griego es harpazo y significa arrebatar, tomar con fuerza. De ahí se traduce como arrebatamiento o bien rapto. Definamos en sí qué es esta doctrina, qué es entonces el rapto o el arrebatamiento. Es el evento profético mencionado por la Biblia en el cual Jesucristo viene por su iglesia, compuesta por todos aquellos creyentes que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y que dice la palabra de Dios que nos encontrará y nos recibirá en las nubes. La Biblia habla acerca de este evento en alguno de estos pasajes. Vamos a ver Juan 14:3. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que cuando Él se fuera a las mansiones celestiales, Él preparará un lugar para nosotros, para que después Él venga, nos tome y estemos junto con el Señor. También encontramos esto en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra que se usa en este texto es precisamente harpazo. Y aquí nos está declarando el Señor, nos está profetizando, nos está prometiendo claramente que el Señor descenderá, vendrá y en el aire, entre las nubes, recibirá a su iglesia. Es el evento en el que el Señor Jesucristo viene a rescatar a su iglesia para que no pase por el periodo de 7 años llamado la tribulación. Este evento marca el inicio profético para los eventos de los últimos tiempos. El arrebatamiento también se ha confundido como si fuera un solo evento con el regreso de Jesucristo. Si bien nuestro Señor Jesucristo prometió en varias ocasiones que Él vendría de nuevo, pero en esta ocasión con poder y gloria. Nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez, pero este evento es diferente al arrebatamiento, ya que el arrebatamiento de la iglesia será previo, antes de la gran tribulación del periodo de 7 años. Y nuestro Señor Jesucristo regresará una vez terminando este periodo de la gran tribulación. Entonces es un evento que a veces se confunde pensando que sea uno solo, pero no, son dos eventos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia es previo a la aparición del anticristo y al inicio del periodo de prueba para las naciones y el juicio para las naciones. Posterior a esto, nuestro Señor Jesucristo regresa con sus santos, con gran poder, en la gran batalla del Armagedón,
para entonces reinar por 1000 años con la iglesia aquí en la tierra. Podemos ver en Mateo 24:30 que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios, hermano. Una vez vino nuestro Señor Jesucristo humilde en un pollino, pero ahora promete que regresará con gran poder. Este es el segundo regreso de Cristo, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionábamos antes, el apóstol Pablo habla de esto como un misterio que ya se había dado en el Antiguo Testamento a forma de una sombra o figura. Y esto lo podemos ver con Enoc, que dice que caminó con el Señor. También el profeta Elías. Vemos que se fue en un torbellino, en un carro de fuego, sin haber muerto. El mismo Felipe fue arrebatado después de haber bautizado al eunuco. Dice que el Señor se lo llevó. Nada más que Felipe no fue al cielo, sino que la misma palabra de arpazo fue arrebatado de ese evento y Dios lo puso en otro lugar. Entonces, vemos en 1 Corintios 15, 51 al 52, que dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este misterio que en alguna ocasión se mencionó en el Antiguo Testamento, es aclarado ahora cuando Pablo nos menciona este gran evento. Si bien hay corrientes teológicas, interpretaciones, que mencionan que la iglesia pasará por este periodo de tribulación, no es lo que encontramos en la Biblia, ya que para pegarnos directamente a las Escrituras, encontramos que la iglesia no tiene por qué pasar por este periodo. Y vamos a mencionar algunos de estos puntos. Número 1, la ira de Dios. El evento de la tribulación es cuando el Señor juzgará a las naciones, juzgará a los pueblos y será el juicio final de este mundo. Y vemos en Apocalipsis 6, del 16 al 17, que dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En este pasaje vemos que este periodo de tribulación será entonces cuando el Señor derrame su ira sobre la tierra y sobre sus habitantes. Pero también encontramos en 1 Tesalonicenses 1:10 que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí claramente nos dice que nuestro Señor Jesucristo regresa para librar de la ira venidera. ¿Qué ira venidera? La que vendrá en este periodo de 7 años. La iglesia no tiene por qué pasar por este periodo, ya que nuestro Señor Jesucristo cargó en sí mismo, en el sacrificio en la cruz, el peso de la ira, del pecado tuyo y mío. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. No tiene lógica que si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por los suyos, por la iglesia,
para cargar esta ira, que vuelva a pasar la iglesia por un periodo como este, siendo que Él mismo dice que nos librará de la ira, no tiene sentido. También en 1 Tesalonicenses 5:9 se menciona, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo aclara perfectamente, dice, no nos ha puesto para ira. ¿Qué ira? La ira precisamente de la desobediencia, del pecado, de la ira de Dios, sino nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido y Él mismo ha cargado el peso, la paga del pecado, la paga de la ira por la desobediencia. En Hebreos 9:28 leemos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios que Cristo viene antes de este periodo a rescatar a los suyos, a llevarlos al cielo para acontecimientos diferentes que estarán pasando simultáneamente. Pero aquí en la tierra ya no estará su iglesia. Punto número 2, por lo cual la iglesia no pasará por este periodo. Y es que estos 7 años están preparados como parte del plan de redención para el pueblo judío y para Israel. Esto lo podemos encontrar en Daniel 9:24, donde habla claramente el ángel Gabriel a Daniel diciendo que esto está preparado para tu pueblo y para la santa ciudad. Este evento y esto lo estaremos estudiando en otra ocasión. Hablando de Israel, encontramos en Jeremías 37 que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. A este periodo también se le llama el día o el tiempo de la angustia de Jacob, aquel gran día donde precisamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, pasará por este periodo terrible, pero también dice que será librado de alguna manera. Pero de la iglesia dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios, hermano. Esta promesa es clara. Él vendrá y guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero su iglesia será guardada de este periodo de prueba, de tribulación. Ahora la última pregunta sería, ¿y cuándo sucederá todo esto? Si bien la Biblia de alguna manera nos prohíbe dar fechas, calcular cosas que solamente le pertenecen a Dios, al Padre. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:42-44 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano, muchas personas a través de la historia han pretendido dar fechas. Sin embargo, han quedado en ridículo. Porque la palabra de Dios nos habla expresamente de que la hora, el día, nadie lo sabe sino Dios. Y aunque bien no podemos
suponer y dar fechas. También la palabra de Dios nos dice que estemos preparados y nos enseña que habrá señales de estos últimos tiempos para que nosotros podamos ser entendedores de los tiempos y prepararnos para este gran evento. Pero este será el tema para otro estudio. Como conclusión, podemos ver claramente que la palabra de Dios enseña que el arrebatamiento o el rapto será un evento sin precedente en el cual el Señor Jesucristo vendrá a rescatar a su iglesia y en el aire, en las nubes, nos recibirá y nos llevará al cielo para empezar con otros eventos diferentes, como es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Como segundo, es un evento diferente al regreso de Cristo. El Señor vino una vez, ofreció su vida para aquellos que le siguen, ofreció su vida en salvación y cargó el peso de la ira, pero también promete que regresará una segunda vez con poder para hacer justicia y para gobernar por 1000 años con sus santos. Vemos también que así como Noé fue rescatado antes del juicio, y dice la palabra de Dios que bebían, tomaban, se daban en casamiento, seguían su vida normal, hasta que llegó el momento en que empezó el diluvio. Pero antes de eso, Noé y su familia fueron rescatados en el arca. El arca es un tipo de la salvación de Cristo, que rescató a los justos antes de que llegara el juicio. Lo mismo pasó con Lot y su familia, ya que estos justos fueron rescatados antes del juicio de Sodoma y Gomorra. Cuanto más la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, va a ser rescatada y llevada al cielo para que no pase por este periodo de tribulación de la ira de Dios. Hermano, la palabra de Dios es muy clara y debemos de gozarnos en esta promesa, pero también ser prudentes y prepararnos, como la parábola de las vírgenes prudentes. Estar en comunión continua con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Estar continuamente en la llenura, en su presencia, buscándolo y entendiendo los tiempos, pero también esa carga por alcanzar a aquellos que no han oído del Evangelio, aquellos perdidos, porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto que llamamos tardanza es el periodo que el Señor está dando para aquellos perdidos, para aquellos que no han oído del Evangelio. Esto es una misión que tú y yo tenemos que continuar. Muchas gracias, hermano. Si este video, este estudio te fue de bendición, apoya este ministerio, suscríbete y compártelo. Dios te bendiga.